¿Quieres renovar las ventanas de tu hogar? Aprovecha para cambiar tus ventanas y mejorar la eficiencia energética y el confort en tu hogar. Somos Tecniventana. ¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Willkommen a Tech Idiomas. Cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Aprende y viaja con Tech Idiomas. Estancias en Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Irlanda o Inglaterra. Vive la experiencia en Level Up Your World. Más info en techidiomas.es. La tertulia deportiva con Xavi Sidro. Y con Álvaro Jiménez en el control de sonido. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la tertulia deportiva como cada lunes. Es tiempo para el análisis de lo que deportivamente hablando nos ha dejado el fin de semana con los mejores contertulios que ya tengo aquí en esta mesa del estudio central de Radio Castellón. Nacho Sanabuja, periódico El Mundo, periodista, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Toni Cacheiro, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Santi Parra, también mister y director deportivo. Santi, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Iñaki López, periodista, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Xavi? Muy buenas. Ya sabéis que tenemos por delante 40 minutos más o menos para hablar del Villarreal y del Club Deportivo Castellón, y vamos a abrir con el submarino, un Villarreal que jugaba este fin de semana en Vitoria y que perdió por la mínima en un partido en el que el Alavés salió a por todas y el Villarreal salió a verlas venir, y así la verdad es que es complicado poder sacar adelante un partido. Ni contra 10 ni contra 9 fue capaz el submarino de marcar y acabó perdiendo, pese a que seguramente, tal vez en el tramo final, mereció al menos el empate. Será Marcelino, reconociendo que no fue el mejor partido. Nosotros empezamos muy mal. Ese mal inicio permitió al Alavés adelantarse en el marcador. Luego, a raíz del minuto 15, tuvimos una buena reacción. Creo que tuvimos ocasiones claras, muy claras, para haber empatado el partido en el primer tiempo. Luego, el segundo, pues vino la expulsión del portero de Siber. También el golpe, en todo se paró mucho. A partir de ahí creo que no supimos jugar ese partido, el partido que tocaba. En definitiva, derrota en una semana para olvidar. Una semana que arrancó, ya lo sabéis mal, con la suspensión del partido ante el Español y que acabó peor con la derrota frente al Alavés. Una semana que yo creo que muchos contaban con 6 puntos por aquello de tener 2 rivales de la zona baja y que se ha quedado de momento con 0, a falta evidentemente de que se juegue ese partido contra el Español. Marcelino reconocía que no ha sido una buena semana. Bueno, veníamos en muy buena racha. Esta semana no fue muy productiva para nosotros, primero con la suspensión del partido y luego con que disputamos aquí, que no estuvimos alejados de nuestro mejor nivel, y cuando eso sucede, pues el rival lo aprovecha en una liga súper competitiva, que es muy Menos difícil mal que el ganar, Athletic no pasó del empate en casa ante el Mallorca, pero ojo, que se ha dado mucha vida al Betis, y los de Pellegrini ganaron a Las Palmas y ya asoman la cabeza en esa pelea por la quinta plaza. Cuando todo va al revés, Iñaki, parece que acaba saliendo mal. La semana ha sido negra para el Villarreal, ¿eh? Lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Efectivamente. Sí, ya empiezas como mínimo extraño, raro, con una suspensión de un partido que ya lo hablamos, pero también de una forma extraña. Yo creo que a contratiempo, con los jugadores, con el público. Bueno, yo creo que eso genera también un poco de duda, ¿no? De confusión, de que la semana estaba marcada de una manera y cambia, y eso, por muy profesionales, por mucho que cobren y por mucho que sean famosos, cambia los planes, y eso afecta al equipo. Y la preparación del partido supongo que también. No es lo mismo jugar el siguiente partido el fin de semana en Vitoria sabiendo lo que has hecho en tu anterior, que ahora teniendo una duda de un partido que no sabes cuándo lo vas a jugar, afecta. No, y que cambia mucho. No es lo mismo haber ganado al Español, estar a un punto del Athletic de Bilbao, Eso es. con 9 prácticamente sobre el Betis, que ahora te ves a 3 del Betis, a 4 o 5 del Athletic y viendo ay. Sí, básicamente cambia. Eso no es excusa, porque creo firmemente que el Villarreal, la plantilla del Villarreal, el entrenador, está capacitado como para llegar a Vitoria y contra un equipo en puestos de descenso, con lo que ya hemos dicho y redicho, que el Villarreal se juega esta temporada, estás obligado a ganar. Y utilizo la palabra obligado. Es que creo que ya estamos en un tramo de temporada que estás obligado a ganar, que la exigencia es ganar. Otra cosa es que hay un rival, por supuesto, y se juega la vida. Y Mendizorroza lleno y con todas las características que engloban a un buen partido en Mendizorroza, que es lluvia, expulsiones, barro. Pues sí. Claro, el Villarreal está hecho para ganar este tipo de partidos también, o por lo menos pensábamos que esta temporada sí que los estaba sacando. Se te pone el partido difícil pronto.
pero eso también es bueno, porque tienes muchos minutos por delante. Luego, la expulsión, que quieras que no, bueno han hecho lo de que casi contra 10 se saben jugar menos que contra 11, ¿no? Y contra O sea, 9 había ya ni te momentos, digo, ¿no? había momentos que no se entendía mucho, ¿no? Del todo. Aún así tienes oportunidades para mínimo empatar, pero no lo logras. Para mí esa es la gran diferencia. Lo que sí que creo ahora es que es un impasse. Y es un momento importante de la temporada para seguir esta estela de duda, incertidumbre y negatividad, que espero que no, y que cambie la dinámica de la temporada, o que vuelvan a la senda de la seriedad que hemos visto al Villarreal, de mantener esa regularidad que tanto le achacábamos y que esperemos no pierda. Pero Tony, ojalá tenga razón Iñaki, pero hacerlo contra el Real Madrid el próximo sábado igual no es la manera más sencilla, ¿no? No, claro, porque es lo Sí que puede ser la más eficiente, desde luego. Claro, pero es lo que tú decías. Al final, si tuvieras esos 3 puntos más en la clasificación, porque por mucho que la gente diga, no, esos 3 puntos se ganarán porque el Español no los tienes, hay que hacerlos. Y es lo que tú dices, no es lo mismo llegar en unas circunstancias clasificatorias, en una dinámica. Por ejemplo, si ahora este martes hubiera que jugar contra el Español, pues no es lo mismo que haber jugado el lunes. Claro. Muy bien, entonces, claro, ese partido que ya era un partido, pues no era fácil. Pues veremos, con esos puntos no puedes contar. Y sobre todo lo que tú has dicho, yo creo que el Betis viene muy fuerte. De momento tienes luego la Verge perdido con ellos, perdiste aquí 1-2, tienes que ir a Sevilla. Y es un equipo que ahora mismo tiene a Isco, que es uno de los 3 jugadores más en forma de la liga, y sabemos que Pellegrini, pues los equipos acaban bien. Y el Villarreal lo que tiene que hacer es, ya no digo, primero amarrar la 5ª plaza y luego si se puede llegar al Athletic, llegar. Y sobre todo jugar mejor, porque es verdad que la semana no fue por el tema anímico, pero el juego no fue el mejor. Y estos partidos, pues como ha dicho Iñaki, cuando vas al norte y no te van a regalar nada. Y lo dijimos el otro día, los equipos de abajo, si te toca jugar con muchos equipos de abajo a final de temporada fuera de casa, complicado. Los equipos de abajo o los relativamente de abajo, prefiero jugar fuera de casa en la ida, porque fuera se están jugando la vida y no es lo mismo totalmente. Entonces, Alavés, Leganés, todos estos equipos, mejor ir a su casa en noviembre que ir en abril. Y bueno, no se contaba con esto. Pero bueno, yo a nivel anímico supongo que el Villarreal sigue estando en una posición clasificatoria buena, solamente es un punto entre comillas más que tiene el Bilbao. Y tiene que seguir haciendo su juego y bueno, no creo que de aquí haya que alarmarse ni nada, pero yo sí que al Betis lo veo ya casi en la terna, o sea, por lo menos lo veo ahí, que yo creo que se va a enganchar, primero porque creo que el Bilbao en algún momento pinchará por toda la competición que tiene en Europa, hay que ver si pasa con la Roma o no pasa. Y porque el Villarreal, pues bueno, tiene esos partidos, esas dudas que tiene a veces. Yo lo meto también en la terna. Pero bueno, también hoy he leído una entrevista que me la he podido leer entera de Miguel Ángel Tena, y en ningún momento se habla de Champions. El Villarreal habla de Europa. Y es algo que parece tontería, Ni pero te van a hablar. se habla de Europa. Y obviamente Europa, pues, al 98% está dentro, porque está en la Europa League. Pero yo creo que cuando se habla de Europa, este año, por las circunstancias, por cómo se ha dado, equipos que el Betis que no ha estado desde el principio arriba, la Real mira dónde está, el Sevilla tampoco, el Girona este año tampoco está. Joder, no sé si es que el Villarreal es una competición. Entonces, hablar de Europa sin decir que el objetivo es, para mí, si el Villarreal hace Europa League, no es un fracaso, pero para mí es una decepción. Para el club será un éxito. De todas maneras, yo creo que nos veíamos con la 5ª plaza como con muchas opciones, primero de conseguirla y luego que diera acceso a la Champions. Y por un lado, después de ver los últimos resultados de Europa de la semana pasada, no está tan claro, porque como la Roma se carga al Athletic de Bilbao, igual esa claridad ya empieza a ser un poco más oscura. Y luego que estábamos convencidos de que si no éramos cuartos éramos quintos, y yo creo que no sé si estáis de acuerdo, habrá que empezar a meter al Betis en la ecuación. Sí. Yo, como decía Tony, yo creo que el Betis es un equipo que está acabando la temporada o encarando esta recta final con la flechita hacia arriba, ¿no? Lo que suele ser los equipos de Pellegrini, por desgracia. Y evidentemente hay que meterlo, claro que meterlo. Son 3 puntos, ¿no? Diferencia de lo que hay. Eso es un partido de distancia, aunque el Villarreal tenga ese comodín del partido pendiente. Sí, pero tú ahora juegas con el Madrid y ellos juegan con el Leganés. Bueno, Tienes que ir al Benito Villamarín. Porque aunque los puntos, nosotros los periodistas siempre estamos diciendo, los aficionados en general, ¿no? Que los puntos valen igual, sí, los puntos valen igual, pero teóricamente conseguirlos a priori debe ser más sencillo ante el Alavés que ante el Real Madrid. Sí. Eso es así.
O sea, el Madrid tiene más potencial que el Alavés, y no estoy descubriendo la fórmula de la Coca-Cola, pero es cierto. Entonces, sí que hay que ponerlos en la ecuación. Aquí hay un factor que creo que es importante, que es el tema de Europa, de estos dos equipos, de estos dos rivales, porque el Villarreal sí que va a semana limpia con un partido por semana, y ellos de momento tienen partidos. Y a nosotros nos interesa que el Athletic elimine a la Roma el jueves, remonte en San Mamés, siga adelante, el desgaste siga siendo mayor. Y que el Betis se carga al Vitoria de Guimarães. Ya sabes que miro los calendarios, el día 6, el primer fin de semana de abril es un Villarreal Athletic Club, y por ahí debe haber una eliminatoria de cuartos de final de Europa League, que si el Athletic está jugando, habrá más desgaste. Y es que la siguiente hay un Villarreal Betis, además. Y el Betis también interesa que elimine al Vitoria portugués y que siga en la Conference para que el desgaste vaya siendo mayor, que bueno, a lo mejor me dices, no sirve de nada, bueno, no sirve de nada, pero más partidos, hay más riesgo de lesiones, que Dios no lo quiera, pero que ahí los jugadores van sufriendo más, y bueno, el Villarreal puede tener más ventaja para lograr el objetivo. Que perdóname, yo, Miguel Ángel Tena, puede decir lo que quiera. Vamos a ver, pregúntale a Fernando Roch o a Fernando Rosnegueroles la diferencia que hay entre jugar la Conference, la Europa League y la nueva Champions, que creo que da un poquito más de dinero. Pues mira, que Baena a lo mejor se pueda quedar o no, o que Foyt se pueda quedar o no a final de temporada. Si no estás en la Champions, yo te digo yo que van a volar, pero 100%. Pero si estás en la Champions, a lo mejor todavía tienes alguna esperanza. Santi, ¿cómo ves tú esa pelea? Porque por un lado estamos pendientes de esa pelea y por otro lado también, ahora hablaremos de eso, de las fechas, de a ver cuándo demonios jugamos ese partido contra el Español. Bueno, yo os he visto a todos muy negativos, ¿eh? Menos mal que viene alguien positivo con esperanza. Quiero decir, al final una derrota tampoco significa un cambio de dinámica, o ha de significar un cambio de dinámica. Siendo el Villarreal... Y todos estos a priori, ¿no? De que teóricamente es más fácil ganar al Alavés que al Madrid, y en eso coincidimos todos, ¿vale? Pero esos a priori sabéis que, o sabemos todos que en el fútbol... El Betis ganó al Real Madrid en el Villamarín. En el fútbol esos a priori se desvanecen en nada, ¿no? De hecho, yo estoy casi convencido de que el Villarreal compite mucho mejor contra equipos que le exigen que contra esos equipos que a priori te van a exigir menos, ¿no? De hecho, el otro día, el comienzo del partido del Villarreal es de una falta de tensión, de una falta de concentración. Puede haber influido, sin duda, el hecho de que no se jugara y se rompiera esa dinámica contra el Español, ¿no? Es decir, y se trastocaran los planes, aunque creo que a este nivel la capacidad de adaptación de los equipos y de los jugadores se da por hecho, ¿no? Entonces, bueno, yo es que es un topicazo, ¿no? Lo del partido a partido, pero es que no podemos, o sea, ahora mismo en casi todos los enfrentamientos hay un componente emocional de los que están abajo, de los que están arriba, del que se juega, del que no se juega, que va a ser muy complicado. Todos los partidos van a ser muy complicados. Perdona, Santi, realmente, y creo que era Luis Aragonés el que lo decía, ¿no? Que todo se decidía las 10 últimas jornadas. Sí, claro. Estamos a falta de 11. Es que realmente ahora cada partido, como dice Santi, es que a priori ya, pero es que el Alavés, es que para el Villarreal es muy importante. Pero la imagen que vimos de Quique García y de algunos jugadores del Alavés es que faltaban 5, no faltaban 11. Es decir, ellos ya en la jornada a falta de 11 ya iban a muerte. Claro, pero es que estamos hablando de... se aprieta mucho. No quieres llegar al final estando apretado. Al final es que ahora menos el Valladolid y dos equipos más de la mitad tabla que ni están ni para arriba ni para abajo, el resto todos se juegan cosas. Salvo que te toque jugar con el Valladolid, que está como está, o uno que esté en medio que dices ni para arriba ni para abajo, todos se juegan algo. Que a veces nos olvidamos que para el Villarreal es muy importante la Champions, para tener a Baena, pero es que para el Alavés es muchísimo más importante, porque no es lo mismo estar en primera que en segunda. Es que esto es así. Pero ahora vas contra uno que creo que la Liga también le importa. Claro. La Liga. Sí, bueno, también le importaba en el Villamarín y acabó palmando. Sí. Bueno, Oye, por ser positivo, como decía Santi, lo único positivo aquí es darle las gracias al Mallorca. Es lo único del fin de semana que se salva medianamente de decir, bueno, la situación podía haber sido peor, ¿no? La distancia podía haber sido más grande y dentro de lo que cabe, pues bueno, te ha sumado un punto más. Por un punto más se clasificará o no, está claro, pero de momento yo ya no es tanto el punto, el partido, más las sensaciones, como decía Tony, y el bueno, pues el juego, ¿no? O lo que el equipo te transmite, ese inicio de partido sin tensión, ese inicio de vender esos minutos como si no... Viste que con 10 o con 9 como el equipo... Iba al embudo, totalmente. Como que no se... Dice, sácame dos... No supo un poco encarar con... Y dices, o sea, pero no hubo respuesta por parte con... No sé, entonces al final, pues
yo creo que se vieron un poco ahí con 10, el otro equipo delante, y esa parte pues no supieron encararla o no supieron ir les vi un poco a contrapié, porque no vi yo un poco, al final... es decir, voy a intentar defender con 3, no sé, algo que no es una crítica a Marcelino, ¿no? Pero algo que es decir, no está funcionando, voy a intentar, pues si estos atacan con 1 o con ninguno, voy a intentar meter 3, o meto de carrilero a no sé, algo, planteó su 4-4-2 con su idea, y pensando que al final te llegarían los goles. Y repito, no es una crítica a Marcelino, porque si no has trabajado eso, pues no lo vas a implementar. Pero a veces cuando juegan con 10 o con 9, tienes que tú cambiar algo, ¿no? Es decir, o meter 2 puntas, o yo qué sé, hacer algo, y no vi y yo creo que se quedaron un poco como diciendo, bueno, ya llegará, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa? Llegas al final y cuando el equipo ve que quedan 10 minutos o 15, dice, aquí no marca nadie. Claro, y entonces ya a es mí eso difícil me extraña más todavía, por ser una semana limpia, por ser una semana con muchos entrenamientos, por ser una semana, entre comillas, medianamente relajada, con todo el equipo, con tal, y sabiendo la importancia que tiene ese partido, ojo, sin tirar el del Madrid, pero sabiendo que el siguiente es el Madrid. Sí, pero cobra más importancia el de Vitoria. Yo estoy con Santi, el Villarreal aquí con el Madrid siempre ha competido, ha hecho grandes No te digo que no partidos, compita, pero... Y encima lo hace ahora, el Madrid tiene que jugar una vuelta de Champions, Sí, que va Tony, a ser dura, sí, eso está y claro. estoy seguro, y ayer con un equipo que no será el que jugará aquí, yo creo que jugará un equipo diferente, ya lo pasó mal con el Rayo, estamos hablando del Madrid, yo creo que el Villarreal sinceramente no tiene, ahora con más... Si antes te podía valer un empate porque hubieras ganado al Español, hubieras ganado, y dices, bueno, viene el Madrid, que ahora tiene que salir sin ningún tipo de miedo e intentar ganar al Madrid, porque el Madrid tampoco está... Total, pero eso viene después de la derrota. Claro, un juego excelso, tendrá un partido de Champions, va a rotar segurísimo, porque eso es... Pero yo me refería a antes. Bueno, lo que pasa es que es una pena que si se da eso y tú le ganas al Madrid, vamos a suponer que ganas al Madrid, me caguen de cada Ese es vez. el tema. Pero que no hay que tener miedo a enlazar 2 derrotas. Tú te has ido a después. Yo hablaba de la preparación previa de ese partido de Vitoria, que para mí cobra más importancia, luego recibiendo al Madrid. Pero no porque tires el partido, ni mucho menos, sino porque lo encaras con una presión diferente. Ahora, lo que tú decías, igual ya no te vale tanto un empate y vas a por la victoria al 100%. Antes, entonces, eso yo lo decía previo. La preparación del partido del Alavés era cuando... Para mí cobra importancia el siguiente partido. Llegamos a -20, hacemos una pequeña pausa. Ya sabéis, continuamos en el 1521 de la onda media, también a través de YouTube y de radiocastellón.com. Venga, hasta ahora. Llega nuestro campus de Pascua, del 22 al 25 de abril. 4 días llenos de pádel, fútbol, hockey, juegos de mesa, castillos hinchables, manualidades, todo al aire libre. Para niños de entre 5 y 15 años. Ven a vivirlo con Más que Pádel. Llámanos al 610-815-900 y asegura tu plaza. ¿Estás pensando en una solución fija para tu boca? En Clínica Dental Joan Job disponen de los medios más avanzados para ofrecerte dientes fijos sobre implantes en apenas unas horas. Con la experiencia de haber tratado miles de pacientes, valorarán tu caso y te ofrecerán la mejor solución para tu boca. Vuelve a disfrutar de comer bien con Clínica Dental Joan Job. Clínica Dental Joan Job, La Vilabella, Castellón. En la vida hay que fluir, ser flexible como el bambú. O como con el SEAT Flex, con el que tienes toda la gama SEAT con hasta 10 años de garantía y desde 90 euros al mes. Solo tienes que elegir entre gasolina, diésel, híbrido o híbrido enchufable y con entrega inmediata. Tu SEAT en M Motor, Avenida Castellbell 87, Castellón. Tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Castellón, Avenida Valencia 42. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Maldita sea, vecino, me ha hecho una gotera y es domingo. A ver qué hago yo ahora. Innova Reforma tiene la solución, con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento, eficientes y sin esperas. Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es. La tertulia deportiva con Xavi Sidro.
Bueno, continuemos en la tertulia deportiva. A mí no me importa, cuando se enciende la luz roja para que la gente vea que aquí seguimos hablando y debatiendo. Vale, pues seguimos. Me falta tocar solo un tema del Villarreal y vamos con el Castellón, que es la fecha para el partido contra el Español. Ya sabéis que hoy acababa el plazo para que tanto el Español como el Villarreal propusieran. El Villarreal ya ha dicho que la fecha que quiere es el 27 de abril, domingo, tras la final de la Copa del Rey. El 26 se juega la final de la Copa, el Villarreal quiere jugar ese 27 y el Español de entrada ha propuesto el día 2 de abril, es decir, jornada entre semana, entre los que serían partidos del Villarreal contra el Getafe y contra el Athletic. La otra opción era el 9 de abril, que tampoco era mala, bueno, que tampoco era buena, mejor dicho, porque era entre el Athletic y el Betis. Por eso el Villarreal elige la final de Copa. Ahora el juez único de competición tendrá que decidir, pero ¿creéis que el juez único, llegado al punto, puede coger y decir no, entre semanas, se ha acabado la tontería? Si dos equipos que no tienen más competiciones no se ponen de acuerdo, yo entiendo perfectamente la postura del Villarreal. Es decir, a mí me ponen un partido antes del Atlético o entre el Atlético y el Betis para enviarlos a todos a hacer puñetas. Ahí te doy totalmente, pero es que vamos a ver, es que ahora el Madrid tiene que jugar con los Osasuna y están hablando de el Barça. Perdón, pero el Barça, que si el Barça va pasando en Europa y tal, no hay fecha. No, te vas. Vamos a poner esta fecha contando que el Barça no llega a la final. Jornada. Muy bien. Contando que el Barça no llega a semifinales de Champions. Muy bien. Y si llega a la final de la Copa y a la final de Champions, te vas al mes de mayo. Te vas al mes de mayo. En este caso yo pensaba que sería todo, pero claro, ya vacilando un poco fino, la gran pregunta a Marcelino. Yo entiendo que el día del Bilbao, esa semana la querrás tener un poquito más limpia. Es que te juegas la temporada, ¿eh? Si te meten el partido el día 9, te juegas la temporada. Vas primero a San Mamés. No, recibes aquí al Athletic y luego vas al Bellamarín. Te juegas Europa. No por darle la razón al Villarreal, pero lo lógico es hacerlo un domingo, porque si se puede. Y no, de todas menos maneras, partidos metas entre semana, yo creo que lo lógico. Que sean equipos que no tengan carga es mejor. Aparte un domingo que no hay partido, o sea, es que realmente es lógico, ¿no? O sea, el sábado respetas por estar a la final de Copa, pero este domingo no hay ningún partido. Igual el Español no se quiere ir tan lejos. Bueno, ¿sabes? Aquí hay otro equipo y otra parte, entiendo que el Español no se quiere ir tan lejos porque está proponiendo dos miércoles entre semana, eso es evidente. Lo que pasa es que yo me pongo la piel del juez y pienso, chico, lo que decíais, no hay partido un domingo, no trastoco, va a venir el público, vamos a venir gente de Barcelona. Hay socios, de todas maneras, le estamos dando vital importancia a la fecha, que la tiene. Yo te lo dije la semana pasada en directo, Xavi, esto no va a contentar a nadie. Eso está clarísimo, que uno de las dos partes no va a estar conforme. Pero yéndonos a lo deportivo, sea un domingo, un martes, un miércoles o un lunes, el Villarreal tiene que ganar ese partido. Claro, obviamente. Tiene que ganar. Llegues más mermado o menos mermado. Llegues más agobiado o menos agobiado físicamente, pero el Villarreal con la unidad B, con todos mis respetos al Español... Ay. Que también tenías que ganar en Vitoria y mira, por supuesto. Depende cómo llegue el Español. Por supuesto, Toni. Pero no salvado, pero tal, o llega medio hundido. Por supuesto, pero es que son las circunstancias también. Fíjate un poco el hecho de esta semana no ha habido partido. La semana anterior, perdón. Ahora estamos dando por hecho que si compites entre semana vas a llegar peor al siguiente partido. ¿Por qué? Psicológico todo. Es todo psicológico. Al final, bueno, cada uno defenderá sus intereses según sus creencias, sus evidencias, sus certezas, pero quiero decir que también estamos en esos a priori de los que antes hablábamos, ¿no? Vamos a hablar ahora del Club Deportivo Castellón, un Castellón que ya sabéis, salió a plantarle cara al Elche en el Martínez Valero, pero acabó perdiendo por 3-1, fruto de sus propios errores y también de alguna que otra decisión del VAR. Un VAR que, recuerdo, con 2-0 en el marcador, nada más arrancar la segunda parte, anula un gol a Van den Bel por un insignificante fuera de juego de Irra Suero. Esto es lo que decía Johan Plat y Óscar Gil al respecto. Creo que no puedes cometer estos errores en la primera parte ante un equipo top como es el Elche. La segunda parte hemos estado muy bien. Hemos estado muy cerca de poder conseguir ese 2-1, es muy ajustada ese fuera de juego y en general estoy contento con la actuación del equipo, pero como has dicho, los detalles han sido decisivos. Los dos momentos también, pues sí, coincide con dos decisiones también. La primera, un fuera de juego que se ve que ha sido muy claro para el árbitro, y la segunda también con una falta que me pega un rodillazo y pita falta mía. Así que bueno, de todas maneras yo creo que tenemos que centrarnos. Fijaros cómo está la clasificación, porque el Castellón, pese a que la semana pasada decíamos que era el mejor equipo del último mes, porque había sumado 10 de 12 puntos, ha perdido contra el Elche, es 14º, pero es que me voy prácticamente a la 10ª posición. Voy a dejar al Córdoba fuera, pero el Cádiz es el 10º con 41, luego viene Deportivo Sporting Eibar con 40, Castellón 14º 39, Málaga 39, Albacete 37, Burgos 36 y juegan ahora a las 8:30 entre ellos.
en Burgos y luego hay un Zaragoza con 36 y el Dense con 34. Es decir, que los que estábamos muy tranquilos, yo creo que viendo un poco lo que se barrunta, esta mañana hablaba con los compañeros de la cadena SER de Coruña y nos pedían a todos los equipos un minuto de audio valorando lo que veíamos en este final de temporada. Es decir, que en Coruña están empezando a mirar claramente en el espejo retrovisor también al Dense, que está como un tiro. No sé cómo veis la pelea por la permanencia, pero es que veo 8, 9, 10 equipos por un puesto, ¿eh? Pues que si entra el penalti de la semana pasada, estás a 3 puntos del Dense. Sí, sí. Y ya no digo si el Dense hubiera ganado, estarías empatado, que lo tuvo para ganar el Levante. Imagínate 2 acciones que podían haberse dado, que es el penalti, que lo lógico es que lo meta, y el partido que se le escapa al Dense, que lo tenía hecho. Tendríamos a Zaragoza en descenso. Empate a puntos con el... Entonces, pues así va a ser lo que queda de temporada, y bueno, y al final aquí lo que se trata es que si tienes que perder, que hayas ganado antes 2 partidos, porque... como encadenes muchos empates o pérdidas seguidas, ahora, si tú ahora ganas 2 partidos y luego pierdes 1, pues bueno, es intentar ir sumando, no hacer muchos empates, porque los empates penalizan, y mucho, en esta liga de 3. Y bueno, y lo que yo he dicho siempre, hay que mirar para abajo. Lo de mirar para arriba, aunque ahora ganes 2 partidos, hay que seguir mirando para abajo. El problema aquí es que somos muy de ganar y mirar enseguida para arriba, y ahora de revés, y bueno, y yo creo que la realidad nos lleva, y ojalá el Castellón acabe al final a 5 puntos del playoff, y saldrán muchos, ¡ay, por 5 puntos! Ojalá, ¿eh? Pero creo que la guerra está abajo. También es verdad que el Dense tampoco me parece un equipo muy fiable en el sentido de que pueda ganar 3 o 4 partidos seguidos. Lleva 3 victorias en los últimos 4 partidos, ¿eh? Pero... También el Castellón. También el Castellón. Sí. No, si el que las está viendo canutas ahora mismo, que no sé cómo estarán, es en Zaragoza. Tengo que llamar a Lluvero porque tienen que estar con el agujerito, sí, ¿eh? Yo creo que de esos equipos el Castellón lo bueno que tiene es que es un equipo que, lo vuelvo a repetir, va a hacer pocos empates, y yo creo que el Castellón, cuando le salga un partido bueno, va a ganar, y ahí esos equipos pues sí que pueden sacar más puntitos, y de todos los que están ahí no tengo tanta preocupación de que el Eldense venga, sí, pero que hay otros ahí que no son tan equipos de ganar partidos, porque al final si tú de 3 ganas 2 y empatas y pierdes 1, ya son 6 puntos. Sin embargo, si ganas 1, empatas otro y empatas otro, son 5. No has perdido, pero son menos. Casi es mejor ganar 2 y perder 1, y ahí está el Castellón. Castellón empates, pues no sé cuántos lleva, pero... No, muy pocos, son 6. Entonces es un equipo que sale a lo que sale, y creo que tiene que seguir jugando así, porque hay que ir sumando de 3 en 3 siempre que se pueda. Y bueno, y si cae algún empate, cae, pero que tampoco es para dramatizar, pero sí que es verdad que hay que mirar abajo, y que hay que olvidarse ya de la gente que está por arriba. ¿Quién le va a decir al Cádiz que va a estar ahí? Pues este año está así la segunda. Es lícito pensar en cada uno que piense lo que quiera. O si alguien piensa que todavía puede ascender el Castellón, claro, matemáticamente los puntos te dan, ¿no? Pues puedes pensar en ascender. A ver, lo que está claro es que cuando estamos a mediados de marzo y el equipo está con 39 puntos, fuera bromas y tonterías, lo primero que tiene que hacer es pensar en permanencia. 48-50, ¿no? Bueno, sí, ¿vale? Pues por ahí. Dependerá, porque luego las matemáticas te dirán que a lo mejor con 47 te salvas, pero bueno, cuando lo que en primera son 42, aquí son 50, ¿no? Sí. Pues vamos a poner 50, te faltan 11 puntos, ¿no? Pues déjate de chorradas, o sea, la gente, tú consigues 50 y ¿qué te faltan? 4 partidos. Las matemáticas te dirán si tú puedes pelear porque yo ahora puedo decir, insisto, la Castellón va a ascender, vamos a pelear por ascender. Bueno, estás a 18 puntos del ascenso, pero puedes soñar con lo que quieras. Entonces, yo creo que es, como decía antes Santi, partido a partido, y en este caso, partido a partido, y sobre todo los partidos que yo he marcado en rojo, y que creo que más de uno ha marcado en rojo, que son algunos que para mí valen más. Hasta ahora lo está haciendo, Burgos, Ferrol... Digo que era el del Burgos y es el del Coruña de la semana que viene. Pues ese es otro partido... Nos tienen tomada la medida, ¿eh? Bueno, a ver si el Castellón después de 3 partidos ha aprendido ya la lección y sabe quién son Mella y quién son Jeremai. A ver si es verdad que ahora con Johan Platt sabemos quién es. A ver quién es. Exacto, a ver si sabemos quién son. Esos días estaba en el banquillo. Porque en 3 partidos nos han hecho lo mismo. A ver si ya al cuarto hemos aprendido. Yo esos puntos no los sé si los cuento, ¿eh? Bueno, lo que digo es que esos partidos están, para mí, como era el Burgos, y es el Coruña, y el siguiente que vendrá en Castalia, aunque vayamos partido a partido, que es el Albacete. Entonces, esos partidos valen más porque son rivales directos, con los cuales tú le sumas, le dejas de sumar, porque yo, si me gana la Almería, pues bueno, pues me ha ganado el Almería. Teóricamente, con el Almería no, lo mismo que pasaba el Elche. Me da igual, sí, pero tú, aquí en Castalia, el Elche te demostró que era un equipo mejor que tú, y el otro día es mejor que tú, pero si encima, como dije yo, eres Papá Noel haciendo regalos, pues entonces claro que te va a ganar y te gana fácil, realmente. ¿Qué pasa? Que luego está el estado de ánimo, que decís todos los que vemos el fútbol, los entrenadores,
ahora mismo el estado de ánimo no es el mismo en Elda que en Zaragoza. No, desde luego. Y están en descenso. Pero ahora hay un Almería-Zaragoza y hay un Eldense-Mirandés, y si esos resultados son que el Zaragoza pierde en Almería, que puede perder, y el Eldense le gana, pues resulta que el Zaragoza está en descenso. Entonces, yo lo que le digo es que tienes que empezar a sumar y dejar para mí, de chorradas, de ver el playoff de nada. Tú tienes que ir a, ¿qué tenemos? 39 a 42. Y a partir de ahí seguir sumando, y luego ya te dirá si con 45 me sirve, con 47 o lo que sea. Pero yo pienso que ahora mismo pensar en que no, es que el playoff todavía hay que mirar, porque era no sé quién decía que es lícito pensar. Bueno, sí, lícito es, pero tienes que ser realista. Estamos a mediados de marzo, ¿eh? Yo lo que veo es que mucha gente daba, entre comillas, no por muerto, porque todos pensábamos que el Eldense podía sacar la cabeza, pero vaya, es que la está sacando muy rápido. La está sacando excesivamente rápido. Sí, pero calma, pero fijaros que... Para eso está el mercado de invierno. Claro, pero fijaros, el Castellón había sumado 10 de 12, llegó a estar 8 o 9 puntos por encima, y ya decíamos, bueno, esto te da dos semanas de tranquilidad, porque normalmente el cuarto por la cola suma, pero le cuesta puñetas, pero es que el cuarto por la cola está sumando una velocidad tremenda. Ahora mismo Zaragoza, Burgos, Albacete, Málaga. En Málaga están haciendo más números que estamos haciendo nosotros y tiene los mismos números que el Castellón. Eibar, Sporting, que lleva 5 empates seguidos. Es que el Sporting, como esos 5 empates sume ahora una derrota, van a estar, oye, que no nos hemos visto ahí. Ojo, que también, Xavi, lo que digo, igual que decimos, si el Castellón le gana al Depor, que es un partido que puede ganar, juega en casa y puede ganar, si es que ha aprendido la lección ya después de 3 veces, y el Mirandés, que creo que es el que visita, que es un equipo que está ahora mismo peleando por el censo, gana en Elda, pues estamos hablando de 8 puntos y una jornada que restas. Desde que esto es todo, como decía Santi antes, ir al partido. Y el partido que tenéis que centrar... En esta segunda No, aquí sí. Más que nada porque no hay más directamente y todo puede cambiar. Y fíjate que está así de divertida y damos ya casi a 3 equipos por descendidos. Es decir, que es la suerte que hay este año. Quiero decir, también lo decía el Huesca y mira el Tenerife. Relativamente sencillo. Sí, ¿no? Pero hay una plaza, solamente hay una plaza. Es una plaza. Entonces, quiero decir que dentro de lo malo, bueno, pues estoy con Nacho, ¿no? Es decir, en el sentido de que los equipos yo creo que tienen que ir consiguiendo marcarse objetivos, digamos, reales y de una manera escalonada. Es decir, el primer objetivo de cualquier equipo, da lo mismo tu punto de partida, tu punto presupuestario, etcétera, etcétera, debe ser la permanencia. Y más cuando eres, en este caso, un recién ascendido. Y a partir de ahí, cuando hayas conseguido eso, pues a lo mejor te puedes marcar el siguiente, si es que te apetece marcarte el siguiente, que igual ese ya es suficiente, ¿no? Pero que distorsiona el discurso, distorsiona el objetivo, distorsiona el punto de mira, ¿no? Yo os digo una cosa, la semana pasada salió una entrevista a Bob Bulgaris en El Equipo, donde dice textualmente, 2 años para salir de tercera, ya está. 4 para ascender a la Liga, no lo sé. Ese es el objetivo, eso es seguro. Terminar por delante del Real o del Barça, probablemente nunca suceda. Pero jugar en la Liga de Campeones o en Europa es posible. Por supuesto, ¿por qué no? Si las estadísticas lo dicen. Palabras textuales de Bob Bulgaris la semana pasada en una entrevista en El Equipo. Eso es jugar, divertirse a los futuribles y a la ambición y a vender ambición. Ya está. Pero ahora ha sido un presidente que ha tenido que destituir o que decidió destituir a un entrenador. Símbolo, creo que de buenas noticias no es. Cuando tú tienes que tirar a tu entrenador. Te quedas con el segundo. Ha sacado puntos, algún partido, sigue todo en el aire, absolutamente todo. Se habla de un posible playoff, un posible ascenso, tal, o de la Champions en no sé cuántos años. Yo es que creo que falta pies en la tierra, decir, vamos paso a paso. Y ahí estoy completamente con Santi, soy poco cholista, poco. Pero partido a partido, vamos, y casi hora a hora. Es que no, es que la segunda, y la única cosa positiva, yendo al positivismo de Santi, es cómo está la segunda. Es tremenda de ver, es emocionante, no. Lo siguiente, para el que no le toca, al que os toca por el Castellón y al que le toca de todos los equipos de la segunda, debe ser taquicárdico, vamos. Lo que tiene que ser, que debe fastidiar mucho, y te lo digo yo que fastidia mucho, es cuando dice uno, bueno, vale, yo me estoy jugando la vida en una liga de locura, pero luego me llega el VAR y me anula un gol por 1 milímetro. Si es que das por bueno el frame que te ponen en la tele, porque cuando ves el frame con el balón en movimiento, con 2 botas pasadas por la línea azul, la línea roja,
Yo soy muy probar, pero cuando ves esas cosas, ¿qué quieres que te diga? Si nos hubiera pasado a nosotros, diríamos que está bien. Es un poco un discurso. Es decir, si era el Elche era un gol así, no creo que nadie dijera. Sí, pero te marca el partido, ¿eh? Obviamente, si tú compras el VAR, lo compras para lo bueno y para lo malo, porque ha habido veces que al Castellón también le han beneficiado por un tal o por un penal. Si no es el VAR, es cómo se usa el VAR. Pues, pero eso ya, pero eso es otra cosa. Pero ya discursos de, claro, es que contra el Castellón, es que nadie va contra. O sea, el VAR pues está mal implementado, pero está mal implementado para todos. Esta jornada la tocaba el Castellón. Y seguramente de aquí a que final de temporada algún gol meteremos que dirás, joder, pues nos lo han dado gracias al VAR. Que el árbitro levanta la bandera y de repente dice, no, gol. El de Eibar también, entonces, no se lo olvida nadie, el de Douglas. Yo al final creo que... Se está enfadando, Xavi. Es que eran puntos en Eibar y era esperanza en Elche, ¿eh? Que coja alguien los que hacen números y saque al final de año cuántas favoreció a VAR y cuántas en contra. Y entonces, a final de año podremos decir, es que nos han pitado 8 VAR en contra y 3 a favor. Bueno, pues el Castellón ha salido, entre comillas, perjudicado. Pero da igual, es alguna herramienta que has comprado y te la tienes que creer. Es un arma de doble filo completamente. Es verdad que el frame que sale en las televisiones no es el que ve el VAR. Yo parto de la base de que no soy muy partidario del VAR, del uso, por lo menos del uso que se está dando, ¿no? No sé si desconozco la tecnología de manera profunda, ¿no? Pero no sé si estos aparatos tendrán como los radares de la Guardia Civil. Claro, ojo, que no es lo mismo el VAR en primera como el VAR en segunda, ¿eh? Que fuera de juego de primera y segunda no es el mismo, ¿eh? No es el mismo. No es automático. Claro, porque no hay tantas cámaras, evidentemente. Pero al final vamos a lo mismo de siempre. Al final el VAR es una herramienta tecnológica ejecutada por humanos, por personas que se equivocan, que un día tendrá mejor día, que peor, que regular. Es así. Entonces, ese frame, si lo paras medio segundo antes o medio después, o 1 o 3, no estoy diciendo, ojo, que lo estén haciendo adrede, ni mucho menos. Pero somos personas y nos equivocamos. Entonces, un día, como decía Tony, te equivocan hacia favor y otro en contra. Por eso decía que es una de doble filo y que es un es que a lo mejor el día que te favorece vas ganando 3-0 y te da igual y dices, me da igual ganar 3-0 que ganar 4 que ganar 4-0, pues ganar. Y el día que a lo mejor ves que joder, es que hoy lo necesitaba porque no es lo mismo que el VAR te anule un gol con 3-0 ganando en Castalia, o que no te pite un penalti, que estás en el 2-0 y estás en el partido. Pero explícale eso a uno que ha descendido por una decisión así o que no ha ascendido por otra decisión así. No es lo mismo los errores de VAR en la jornada 33 que en la 8. Y eso es así. Sí, Santi. No, de todas formas, damos por hecho que si hubiéramos metido ese gol, nos habríamos puesto en el partido y tal. A lo mejor nos habían caído 5. Sí, no lo sabes. Por cierto, que nos quedan 2 minutos y medio. Tenemos al caer Nacho la Ciudad Deportiva. Ya sabemos que va a estar en la urbanización La Coma, muy cerquita del campo de golf. 120.000 metros cuadrados. Seguramente esa semana al final no se va a hacer oficial. Habrá que esperar todavía a la próxima. Pero me consta que en breve van a empezar movimientos de tierra y tal. ¿Qué te parece la ubicación? ¿Te sorprende que esté en la Coma? Bueno, es un sitio de los que creo que estaban barajando, ¿no? Hombre, yo creo que todo el mundo al principio pensaba que mejor el término municipal de Castellón, ¿no? Que más cerquita de aquí. Pero bueno, es una población cercana. El Castellón está entrenando ahora mismo ya hace un tiempo en Oropesa, que está más lejos que Borriol. Bueno, pues hombre, es un buen entorno, ¿no? Para trabajar. Yo creo que hay al lado una organización como un campo de golf muy conocido y que, pues hombre, yo creo que es un buen sitio y que si el Castellón, las medidas que tiene, que parece que sí, son las que considera, pues hombre, yo estará creo contenta toda la gente que vive allí con sus casas bueno. y tal. O a lo mejor se revalorizan, ¿eh? Exacto. No sé, yo creo que pensando mal, ¿no? Que la gente allí con su tranquilidad, su paz. Ahora sí, pero en 4 años compitiendo por la Champions, eso va a ser una locura. Santi, tú has sido director del fútbol base del Castellón. Hacía falta y hace falta como comer una ciudad deportiva. Hombre, sin duda, está claro. Pero bueno, ahora lo que hay que pensar sobre todo es que las cosas tienen que ir deprisa porque... Es el tema, es muy tarde ya. Para agosto vamos tarde, es decir, se lleva hablando de bueno, la ciudad deportiva. A ver. Esto es montar 2 campos de fútbol y trasladar las casetas prefabricadas, ¿eh? O sea, sí, no nos bueno, equivoquemos. Yo creo que luego final, a partir de ahí ya iremos lo que haciendo. les tendrá más prisa serán las instalaciones del primer equipo. Claro, por eso digo, el fútbol base ya irán haciendo. Me consta que quieren hacerlo todo de golpe. Pero bueno, al menos para que en el mes de agosto o el mes de julio pueda haber 2 campos. Claro, y los vestuarios. Y los vestuarios. Y que el primer Otra equipo cosa no, pero ambición no falta en el club. Y dinero, que al menos tenemos dinero, que antes no había. Iñaki López, esto es lo que hay. Iñaki, Santi Parra, Toni Cacheiro, Nacho Sanauja, un placer escucharos
minutos en la tertulia deportiva. Ya sabéis, más deporte. Mañana 3:20, Ser Deportivos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós.